Lección número 2 del módulo número 2, nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer del Espíritu o cómo se nace del Espíritu? Primero queremos explicar que la palabra del Señor enseña en Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni de hombres, ni de sangre, sino de Dios. Los hijos de Dios somos engendrados por el Espíritu de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y una de las cosas que hace Dios cuando va a salvar a una persona es entregarle parte de su naturaleza. Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Esa naturaleza divina es la que hace que nosotros como hijos de Dios, cuando pecamos, esa naturaleza, el Espíritu de Dios utiliza esa naturaleza que hay en cada uno de nosotros para hacernos entender el error. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios o no tiene la naturaleza de Dios, la persona se revuelca en el pecado. La persona puede hacer cosas horribles y la persona limpia su boca como si nada hubiera hecho y nada le redarguye, porque en él no está Dios, porque en él no está la naturaleza de Dios. Todos los seres vivos son hechos según su naturaleza. Nunca un ser de cualquier género y de cualquier especie será distinto a lo que es su naturaleza. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25, dice que los seres vivos se reproducirían según su género y según su especie. Es decir, que Dios establecería códigos genéticos y divisiones en la creación para que nunca un ser, sea un animal o una planta que corresponde a una especie determinada, nunca pueda pasarse a convertirse en otra especie de un género diferente. Porque Dios solamente permite que una especie de un género determinado se cruce y se produce un híbrido. Para que pueda haber el cruce o el injerto, tiene que haber compatibilidad biológica. Es decir, tienen que corresponderse. Por decir algo, la familia de los cítricos, entre ellos se hacen injertos. Pero nunca se podrá hacer un injerto entre la familia de un cítrico y un mango o un ciruelo o de cualquier otro. Nunca, porque Dios estableció líneas divisorias. Los seres vivos se comportan según su naturaleza. Usted ve, por ejemplo, las tortuguitas que salen del agua y va a darse cuenta que ellas nunca vieron a la madre tortuga salir del agua. Pero apenas que salen del cascarón, ellas en vez de salir para los arriba, para los montes, directamente salen para el agua. ¿Por qué buscan el agua si ellas nunca vieron a la mamá tortuga salir del agua? Su naturaleza. ¿Qué hace que un cerdo que recién nacido no lo dejan caminar, lo meten en una urna, le lavan los dientes todos los días, lo bañan con champú, le dan una comida especial y ese cerdo un día cualquiera lo llevan a un monte y se suelta y él, ¿para dónde cree usted que va? Para un fangal hediondo y podrido, y si consigue un animal muerto se mete, porque lo de él es la hediondez, la inmundicia, la suciedad, su naturaleza. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de la palabra de Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de orar a Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de cantarle a Dios. El hombre por naturaleza
es de alejarse más y más de Dios. Por eso es que una persona puede convertirse en evangélica, adventista, testigo de Jehová, mormón, lo que sea. Pero si no tiene la naturaleza de Dios, nunca podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nunca podrá caminar con Dios. Y nunca podrá colocarse bajo una autoridad pastoral para obedecerle. Porque le hace falta la naturaleza de Dios. Los seres vivos somos hechos según su naturaleza. Por eso cuando yo escuché el horror de que los demonios habían cohabitado con las hijas de los hombres, yo me asombré, porque ¿a quién se le ocurre que un ser que es creado con una naturaleza muy particular y que su cuerpo es espiritual va a venir a hacerse físico para producir gigantes? Una locura. Eso va contra toda naturaleza. Eso nunca, jamás. Es por eso que nosotros entonces comprendemos que nacer del Espíritu es nacer de lo alto, es nacer de arriba. La persona puede haber sido la asesina más grande, el altanero, el grosero, el petulante, el animal más grande, la bestia más salvaje, pero lo que Cristo entra a su vida, inmediatamente la naturaleza de Dios le empieza a enseñar que él o ella es una oveja del Señor. Y no necesita que nadie le esté empujando para que vaya a la iglesia, no necesita que nadie le esté empujando para que obedezca los principios del reino, no necesita que nadie esté detrás de ella. ¿Por qué? Porque ha nacido del Espíritu, y el Espíritu que está en ella, le redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Que esto no solamente lo hace la primera vez cuando Dios toca el corazón de la persona, lo sigue haciendo siempre. Porque en el hombre existe un viejo hombre, una naturaleza caída, que siempre está tentando al hombre, siempre está tentando al ser humano, al Hijo de Dios, para que haga lo malo, para que se aparte de Dios, para que no camine con Dios, y para que aún estando en una iglesia empieces a mirar errores en vez de mirar cómo ayudar, cómo colaborar. El viejo hombre que está en la persona es enemiga de la persona, es enemiga tuya y es enemiga de todo lo que es de Dios, el viejo hombre que está en ti. Por eso es que en Romanos capítulo 7 tú vas a encontrarte que la palabra de Dios dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Y esa ley en los miembros es la ley del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso, si tú tienes la naturaleza de Dios y si tú naciste del Espíritu, tú vas a continuar deseando estudiar, prepararte, crecer. Tú vas a amar la palabra de Dios. Cuando tú sientes repelencia por la palabra de Dios, cuando tú no sientes amor por la palabra de Dios, cuando tú no sientes estudiar la palabra de Dios, cuando tú no sientes que la palabra de Dios te llama, debes examinar tu nacimiento. Porque es fácil engañarse. Es fácil creer uno que es hijo de Dios y que va para el cielo, cuando realmente lo que es un verdadero evangélico o un verdadero adventista, pero no un hijo de Dios. Por eso es que la persona que tiene la naturaleza de Dios muestra los frutos de ser hijo de Dios. Y por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Te felicito, porque esta es la clase número 2 del módulo número 2, y además es importante que tú sepas que debes de expresar lo que aprendiste en esta clase. Cómo tú sabes que eres hijo de Dios y cómo la persona nace del Espíritu y cuáles son las señales de alguien que ha nacido del Espíritu. Hoy el Señor te bendice. Dios te siga dando fortaleza espiritual. Amén.